Estaba regresando a casa cuando unos motociclistas la interceptaron. Sus burlas pronto se tornaron violentas. La golpearon y la ataron a un árbol, dejándola sin esperanza. Pero había algo que no sabían. Su marido era Chuck Norris, y su regreso marcó el principio del fin para la banda. Suscríbete para no perderte ninguna historia nueva. Escribe en los comentarios desde dónde nos ves. El pueblo había sido alguna vez un rincón donde el tiempo parecía extenderse con indulgencia. Al caer la tarde, el aire se llenaba de los sonidos cotidianos. Los niños jugando en las calles de tierra, el eco de un balón contra las paredes de ladrillo, el canto de las cigarras mezclado con el olor fresco de césped recién cortado. Las familias salían a las veredas. Los ancianos se acomodaban en mecedoras de madera y el murmullo de las conversaciones se alargaba bajo la luz amarillenta de los faroles. Había una sensación de permanencia, como si aquel lugar estuviera hecho para durar, para proteger a quienes lo habitaban. Los vecinos recordaban con cariño ese tiempo en el que las puertas podían quedarse sin cerrojo, porque nadie pensaba en forzarlas, y los caminos del bosque eran seguros incluso de noche. Pero ese recuerdo empezaba a desdibujarse, sustituido por una sombra que se expandía con paso lento, pero seguro. El cambio no llegó de golpe, como una tormenta repentina que arrasa con todo. Fue más bien como un aceite oscuro que se desliza por las grietas, impregnando poco a poco lo que antes brillaba. Los primeros en notar la diferencia fueron quienes pasaban las noches cerca del bar de la carretera. Una pelea aislada, un joven golpeado a la salida, un rugido de motores que se alejaba en la madrugada. Al principio, nadie pensó que se tratara de algo más que de vagabundos de paso, motociclistas que buscaban un lugar donde gastar su rabia y el dinero mal habido. Sin embargo, volvieron, y con cada regreso dejaron una marca más profunda. Los llamaban los perros de hierro, un nombre que se multiplicaba en grafitis mal pintados en los muros de las gasolineras, en las cercas de madera, en las puertas de almacenes abandonados. Al principio solo eran 6 o 7, hombres jóvenes y desarraigados, con el rostro endurecido por la vida en los márgenes. Se reían alto, bebían más de lo que el cuerpo podía tolerar y buscaban pelea por deporte. Cuando uno de ellos exigió combustible gratis en la estación central y el encargado se negó, los demás lo golpearon frente a todos, dejándolo tendido en el suelo con la nariz rota. Nadie intervino. Y esa omisión, ese silencio que se apoderó de los testigos, fue la semilla que pronto crecería en raíz de miedo. A partir de entonces, el pueblo cambió de ritmo. Los comerciantes cerraban temprano. Los padres llamaban a sus hijos antes de que el sol tocara el horizonte, y los ancianos que antes tomaban el fresco en sus mecedoras prefirieron observar la noche desde detrás de las cortinas. El sonido de los motores dejó de ser simple ruido. Se volvió una campana de advertencia. Y cada mujer que caminaba por la acera aprendió a bajar la mirada, a caminar con paso rápido, a ignorar los silbidos y las palabras cargadas de burla. El sheriff, un hombre de mirada cansada, decía que no había mucho que hacer, que enfrentarse a ellos solo traería más problemas. Su resignación era contagiosa. Cuando la autoridad se encoge de hombros, el miedo se vuelve ley. Entre la gente que aún intentaba sostener la normalidad estaba Jean Norris. No era una mujer que buscara protagonismo. Su ropa era sencilla, su voz amable y sus gestos prudentes. Trabajaba en la pequeña clínica del pueblo, donde atendía heridas y enfermedades, con la misma dedicación con la que escuchaba las penas de quienes no encontraban otra oreja amiga. Su presencia se había vuelto indispensable, pues en tiempos de miedo, la gente necesitaba más que medicamentos. Necesitaba consuelo. Jean lo daba sin medida. Ayudaba a ancianos a llevar sus bolsas del mercado. Acompañaba a pacientes en las noches largas de hospital y siempre encontraba tiempo para preparar un plato de sopa para quien lo necesitara. Pero la bondad no era un escudo. Todos sabían que la compasión no disuadía a los perros de hierro. Jean lo sabía mejor que nadie, y por eso se movía con cautela. Evitaba los bares, cruzaba la calle si veía una fila de motocicletas estacionadas, y aprendió a mantener los ojos fijos en el suelo cuando las botas pesadas de los hombres retumbaban en la acera. Sin embargo, dentro de ella había una fuerza callada. No era la fuerza de los puños,
sino la que nace de la convicción de haber enfrentado dificultades antes y haberlas superado. Esa misma fuerza la hacía caminar erguida cuando otros se encogían y sonreír a sus pacientes, aunque en su interior la preocupación fuera constante. Jean estaba casada con un hombre que representaba para muchos la encarnación de lo invencible, Chuck Norris. Su nombre en el pueblo despertaba una mezcla de admiración y escepticismo. Algunos repetían historias casi míticas sobre sus combates. Otros aseguraban que nadie podría medirse con él en una pelea. Se hablaba de su disciplina, de la calma en su mirada, de la seguridad que transmitía con solo estar presente. Para Jean, él no era un mito. Era el compañero con el que compartía cada amanecer, el hombre que la miraba con ternura, que la escuchaba en silencio y que le daba la certeza de que no estaba sola en un mundo que a veces parecía girar hacia lo oscuro. Y sin embargo, ni siquiera una figura legendaria podía estar siempre en el momento justo. Chuck dedicaba largas horas a entrenar, convencido de que la disciplina era un compromiso que nunca debía romper. Esa tarde, como tantas otras, había salido al gimnasio cercano, donde el eco de los golpes y el sudor de la práctica lo mantenían alerta y en forma. Jean no temía su ausencia, confiaba en que el pueblo, por pequeño que fuera, no se atrevería a tentar a la desgracia. Pero en su corazón siempre había una sombra de inquietud. Ella conocía demasiado bien el alcance de la crueldad de los perros de hierro. Cuando el turno en la clínica terminó, Jean sintió el cansancio de quien ha entregado todo en un día. Guardó sus instrumentos, se despidió de la enfermera de la noche y salió al aire fresco del atardecer. El cielo estaba teñido de púrpura y oro, como si el sol quisiera regalar una última caricia antes de desaparecer. Respiró hondo y por un instante se permitió disfrutar de la brisa que olía a pino y tierra húmeda. Pero la calma no duró. Algo en la quietud del pueblo resultaba antinatural. Las calles estaban vacías demasiado temprano, los escaparates oscuros, los ecos apagados. «Ha sido un día largo», murmuró mientras ajustaba la correa de su bolso. En la acera de enfrente, la señora Parker cerraba con llave la puerta de su pequeña tienda de abarrotes. La mujer levantó la vista y frunció el ceño al reconocerla. «Jean, no deberías conducir sola a estas horas», advirtió con un tono cargado de preocupación. «Hoy han estado rondando. Lo presiento». Jean sonrió débilmente, agradeciendo la advertencia sin querer alimentar el miedo. «No me queda lejos, estaré bien». La vecina negó con la cabeza, sus llaves tintineando nerviosas en la cerradura. «Ninguna distancia es corta cuando los lobos andan sueltos», susurró antes de desaparecer en el interior de su tienda. Jean tragó saliva, intentando desechar la inquietud. Caminó hacia su auto, un vehículo modesto pero confiable, y se acomodó en el asiento. Encendió el motor, y el ronroneo le pareció más fuerte de lo habitual en el silencio opresivo de la calle. Mientras avanzaba hacia las afueras, bajó un poco la ventanilla para dejar entrar el aire nocturno. El olor a bosque se coló dentro, familiar y por unos segundos, tranquilizador. Pero bajo ese perfume natural se escondía algo más, un rumor lejano, grave, repetitivo. El rugido de motores que se elevaba y caía como un presagio. Sus manos se cerraron con más fuerza sobre el volante. El reflejo de las luces de la clínica se perdió en el retrovisor y el camino se estrechó bajo la sombra de los árboles. La oscuridad parecía tragarse la carretera y con cada curva la sensación de peligro se hacía más real. Jean trató de concentrarse en la meta. Su casa, sus paredes seguras, la promesa de que Chuck regresaría pronto. Se dijo que estaba exagerando, que el cansancio la hacía imaginar amenazas. Y sin embargo, cada fibra de su ser le gritaba que la noche ocultaba algo más que silencio. El pueblo había aprendido a vivir bajo el poder del miedo, y Jean, aunque fuerte, no era inmune a esa herencia. A medida que la última luz del día se extinguía, recordó el rostro de su esposo, su mirada firme, la calma de su voz cuando le repetía que debía confiar en sus instintos. Esa imagen le dio un respiro de valentía, pero en el fondo sabía que la verdadera prueba aún no había comenzado. El rugido de los motores se acercaba, el destino ya estaba en marcha, y el pueblo que había soportado demasiado tiempo el yugo de los perros de hierro pronto sería testigo de un enfrentamiento que cambiaría para siempre la memoria de sus calles.
El motor del coche zumbaba con monotonía, mientras Jean avanzaba por la carretera angosta que se perdía entre los árboles. El cielo se había desangrado ya en tonos violetas, y el último resplandor del día se extinguía tras las colinas. El bosque parecía cerrar sus fauces alrededor de la estrecha cinta de asfalto, y las sombras se alargaban hasta confundirse con la niebla tenue que empezaba a levantarse del suelo húmedo. Con cada metro que recorría, la sensación de soledad se hacía más intensa, y el eco de su propio vehículo era lo único que rompía la quietud. Intentó distraerse pensando en la conversación con la señora Parker, en el gesto preocupado de la mujer al advertirle que no condujera sola tan tarde. Quiso convencerse de que no había razón para temer, que los perros de hierro podían rondar por otras partes esa noche, quizás celebrando en algún bar lejano, bebiendo hasta perder el sentido. Pero la idea no logró calmarla. Al contrario, la memoria del ruido de motores en la distancia volvió a resonar con más nitidez. Bajó un poco la velocidad, clavando la vista en el camino, y sus dedos apretaron el volante como si de esa manera pudiera mantener a raya la ansiedad. El silencio del bosque era extraño. No había canto de grillos ni ulular de aves nocturnas. Ni siquiera el viento se atrevía a cruzar entre las ramas altas. Jen se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración y soltó el aire con un suspiro entrecortado. Fue entonces cuando escuchó, al principio apenas perceptible, el rugido de varios motores acercándose desde adelante. Primero pensó que era su imaginación, un eco lejano, pero el sonido se hizo más claro y más amenazante a medida que avanzaba. Miró a su alrededor con los ojos abiertos de par en par, y el corazón empezó a latirle en el pecho como un tambor de alarma. Al doblar en una curva, los vio. Las siluetas de varias motocicletas se dibujaban en medio de la carretera, alineadas en forma irregular, bloqueando el paso como si fueran animales depredadores aguardando a su presa. El brillo metálico del cromo reflejó la luz de sus faros, y el emblema de un perro rabioso, pintado en los chalecos, brilló con arrogancia. Jan pisó el freno con cautela. Su primera reacción fue dar la vuelta, pero en el retrovisor se encendieron de golpe los faros de un camión que se había ocultado entre los árboles. El vehículo salió a la carretera con lentitud calculada, cerrando cualquier posibilidad de escape. Estaba atrapada. El sonido de los motores se elevó como una carcajada mecánica. Uno de los hombres se adelantó, caminando despacio hacia el coche. Sus botas pesadas golpeaban el asfalto, y su sonrisa torcida brillaba bajo la luz. Jean apretó los dientes y se obligó a mantener la calma. Sabía que detenerse demasiado pronto era peligroso, pero también entendía que intentar arrollarlos sería suicida. No había salida. El hombre levantó la mano para cubrirse los ojos de la luz del faro y luego golpeó con los nudillos el capó como quien saluda a un viejo amigo. Otros dos se acercaron por los lados. El ruido de sus pasos y sus risas retumbaba en la quietud. Jim presionó el botón de bloqueo de las puertas. Su respiración se aceleró. Buscó el teléfono en el asiento de al lado con dedos temblorosos. Apenas logró sostenerlo cuando un puño se estrelló contra la ventanilla del conductor. El estruendo del golpe la hizo dar un brinco. Una cara sucia y enrojecida por el alcohol se pegó al cristal. Sus labios se torcieron en un gesto de burla. «Buenas noches, preciosa», escupió el hombre con la voz pastosa, empañando el vidrio. «¿Te perdiste?» Jen apretó el móvil contra su pecho. Trató de sonar firme, aunque el temblor de su voz la traicionaba. «No quiero problemas. Solo quiero volver a casa». Apenas dijo las palabras, escuchó cómo se abría la puerta del pasajero. Otro de los hombres había forzado el seguro con rapidez, y una mano tosca arrebató el bolso que tenía sobre el asiento. El contenido se derramó al suelo. El teléfono salió volando de su mano y se estrelló contra la grava fuera del coche. Jean se inclinó para alcanzarlo, pero en ese mismo instante la puerta del conductor se abrió de un tirón y dos brazos como tenazas la arrastraron hacia afuera. El suelo de grava arañó sus zapatos. Sintió el impacto en las rodillas al chocar contra la tierra. Luchó por liberarse, movió los brazos, intentó gritar, pero una bofetada seca en el rostro le borró el aliento. La risa de los demás retumbó alrededor, un coro cruel que celebraba la humillación. «Tranquila, enfermerita», dijo uno con un susurro envenenado. «Te vamos a enseñar lo que significa caminar sola de noche».
El círculo se cerró a su alrededor. Jean miraba en todas direcciones buscando una salida, pero solo encontró ojos encendidos por el alcohol y el odio. Un intento de súplica se formó en sus labios. «Por favor», alcanzó a decir, pero su voz se quebró en un sollozo. Las carcajadas crecieron. Uno de ellos la empujó contra el lateral del coche. La chapa fría golpeó su espalda. Otro registraba sus bolsillos como si fuera un trofeo ganado. Una furgoneta que pasaba a lo lejos redujo la velocidad al ver las luces. Por un momento Jean sintió un rayo de esperanza. Alcanzó a ver el rostro de una mujer tras el volante. Sus ojos se cruzaron, pero después el vehículo aceleró y desapareció entre la oscuridad sin detenerse. La traición de esa indiferencia le cayó como un cubo de agua helada. Estaba sola. «Nadie va a salvarte», gruñó uno de los hombres, escupiendo cerca de sus pies. «Aquí, en el bosque, eres nuestra». La arrastraron hacia los árboles. Sus botas se clavaban en la tierra húmeda. Las ramas le arañaban los brazos. Se resistió, pateó con desesperación, pero cada intento solo atrajo más golpes. Le torcieron los brazos a la espalda con violencia y tiraron de su cabello hasta arrancarle un grito. El suelo se volvió más áspero. Las raíces sobresalían como huesos en la penumbra. Finalmente llegaron a un árbol enorme, de corteza rugosa y blanca bajo la luz de la luna. Con movimientos rápidos y brutales, comenzaron a atarla. Una soga áspera mordió sus muñecas, apretándolas hasta cortar la circulación. Otra cuerda rodeó su torso, clavándola contra el tronco hasta que apenas podía respirar. Jean cerró los ojos con fuerza, tratando de no ceder al pánico. El dolor ardía en cada costura de su piel. «Así aprenderás», murmuró uno, inclinándose para mirarla de cerca. «Aquí vas a quedarte, para que no olvides tu lugar». Le dieron varios golpes más, directos al abdomen, evitando su rostro como si quisieran conservar intacta la máscara de su humillación. Jean sintió un sabor metálico en la boca. Se mordió los labios para no soltar un gemido. No quería darles el placer de escuchar su dolor. Pensó en Chuck, en su mirada serena, en sus palabras de aliento. Se aferró a esa imagen como a un salvavidas. Entonces recordó el anillo que llevaba en la mano. Un diseño sencillo, discreto, que escondía un mecanismo especial que su esposo le había insistido en portar siempre. Con un movimiento difícil, casi imposible por la presión de las cuerdas, logró presionar el pequeño botón oculto bajo la banda metálica. Sintió una leve vibración en su piel. Era la señal, la súplica silenciosa que volaba en busca de él. Uno de los hombres la agarró del mentón, levantando su rostro ensangrentado hacia la luz. El olor a tabaco y alcohol impregnaba su aliento. «Este es el destino de las que se creen mejores», susurró con crueldad. «Quizá unos días aquí te sirvan de lección». La soltó con brusquedad, y la cuerda raspó aún más su piel cuando intentó moverse. La sangre bajaba lenta por sus muñecas. Sus brazos temblaban. Su respiración era entrecortada. Los perros de hierro rieron satisfechos y se apartaron poco a poco, encendiendo sus motocicletas. Los motores rugieron, llenando el bosque de un estrépito infernal. Uno de ellos miró hacia atrás antes de desaparecer entre los árboles. «Si sobrevives a la noche, quizás aprendas», gritó con sorna. Cuando el ruido de los motores se desvaneció, quedó sola, atada, herida, la cara pegada a la corteza que le raspaba la piel, sintiendo cómo el bosque la envolvía en un silencio sepulcral. Las cigarras habían vuelto a cantar, indiferentes a su sufrimiento. Jean dejó escapar un susurro, una oración débil entre sus labios resecos, rogando no perder el conocimiento. Sabía que si se desvanecía, quizá no despertaría jamás. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que aún estaba viva, y cada respiración dolorosa era una promesa. Chuck vendría. Siempre lo hacía. Y en algún lugar, a kilómetros de allí, un teléfono vibraba sobre una mesa, iluminando la oscuridad con el destello de las coordenadas. La vibración del teléfono rompió el silencio de la cocina, donde solo quedaba el zumbido del refrigerador y el suave crujido de la madera cuando la casa se asentaba en la noche. Chuck se encontraba allí, en mangas de camiseta, limpiando meticulosamente las piezas de su equipo tras regresar del gimnasio.
La disciplina era para él una costumbre tan natural como respirar, y cada movimiento de sus manos revelaba la paciencia de alguien acostumbrado a preparar el cuerpo y la mente para cualquier eventualidad. No esperaba interrupciones, y menos a esa hora. Por eso, cuando vio el destello en la pantalla y sintió el zumbido insistente contra la mesa, su mirada se endureció de inmediato. El dispositivo mostraba un código que conocía demasiado bien. No eran simples coordenadas. Era la señal silenciosa que Jim podía activar con el anillo que él mismo le había entregado. Recordó su sonrisa cuando ella, medio en broma, lo había llamado un exceso de precaución, algo innecesario en un pueblo pequeño y tranquilo. Pero él había insistido. Sabía que la tranquilidad era siempre un espejismo frágil, y ahora esa previsión se convertía en un salvavidas. La pantalla iluminaba la mesa con números que brillaban como un desafío, y en la expresión de Chuck no había lugar para la duda. Dejó a un lado las piezas que había estado puliendo, se levantó con un solo movimiento y recogió el bolso que nunca desarmaba del todo. La costumbre de tenerlo siempre listo no era paranoia, era experiencia. En cuestión de segundos tenía todo lo necesario al alcance. Una linterna compacta, vendas, un cuchillo de hoja fija, cuerdas y bridas. La rutina de un hombre que había aprendido que la preparación es la diferencia entre la vida y la muerte. No hubo vacilación, ni siquiera se permitió imaginar lo peor. La idea de Jean atada y herida encendió en él una furia helada, un fuego contenido que no se desbordaba en gritos, sino en un silencio más aterrador que cualquier estallido de rabia. Salió de la casa sin apagar la luz. La puerta golpeó contra el marco cuando la cerró de un empujón, y en la entrada lo esperaba su camioneta, una máquina tan fiable como él mismo. Arrojó la bolsa al asiento del copiloto, giró la llave y el motor rugió, un sonido que parecía responder al latido acelerado de su corazón. El camino se abrió ante él, y sin pensarlo 2 veces presionó el acelerador, dejando atrás la seguridad de su hogar para sumergirse en la oscuridad del bosque. Mientras avanzaba por la carretera, las luces del pueblo quedaban atrás, y las casas cerradas con sus ventanas apagadas eran el retrato de la resignación de la comunidad. Nadie saldría esa noche a socorrer a Jean. Nadie se atrevería a enfrentar a los perros de hierro. El pueblo entero se había acostumbrado a vivir con miedo, pero él no. Nunca lo había hecho, y mucho menos lo haría ahora que la vida de su esposa estaba en juego. El sonido del motor llenaba la cabina, pero dentro de su cabeza reinaba un silencio férreo, el silencio de quien se concentra en una misión y solo en eso. Al llegar al desvío hacia los caminos forestales, redujo la velocidad y apagó las luces delanteras por un momento. El resplandor de los faros podía delatar su llegada antes de tiempo. A lo lejos, entre las sombras, distinguió el camión que habían utilizado para cerrar el paso a Jean. El vehículo estaba abandonado, con el capó levantado en una farsa de avería. Chuck detuvo la camioneta a unos metros. Descendió con la linterna en mano y examinó el motor. Estaba frío, inerte, prueba inequívoca de que nadie lo había conducido en las últimas horas. La emboscada había sido deliberada. Alrededor del camión, la tierra mostraba signos que para un observador común hubieran pasado inadvertidos, pero para Chuck eran huellas tan claras como palabras escritas en un papel. La grava estaba removida, las marcas de neumáticos indicaban la frenada de un coche pequeño, y en la tierra se veían arrastres, como si alguien hubiera forcejeado y sido empujado fuera del camino. Se agachó, iluminando el suelo con la linterna, y allí lo vio. Pequeñas gotas de sangre aún frescas, que brillaban débilmente bajo la luz artificial. Su mandíbula se tensó. Guardó la linterna, prefiriendo dejar que sus ojos se adaptaran a la penumbra natural. Encendió su instinto de cazador, el que había afinado durante años de entrenamientos y combates en terrenos mucho más hostiles que aquel. Los ruidos del bosque se mezclaban con el eco lejano de motocicletas, un murmullo que se alejaba y se acercaba con el viento. Caminó en silencio, distribuyendo su peso con precisión para no romper ramas ni levantar hojas secas. Cada paso lo acercaba más a su objetivo. Cada respiración lo sostenía en el límite exacto entre la calma y la tormenta. El bosque se volvió un laberinto de troncos y raíces, pero para él era tan claro como un mapa. Se inclinaba a observar ramas partidas, pisadas frescas,
la dirección en que las hojas habían sido aplastadas. Todo indicaba que alguien había sido arrastrado hacia lo profundo. El silencio se rompió de repente, con un murmullo apenas audible. Al principio creyó que era el viento, pero pronto distinguió palabras entrecortadas, un susurro tembloroso que parecía más plegaria que sonido. Su corazón se aceleró no por miedo, sino por la certeza de estar cerca. Y allí, en un claro iluminado por la luz pálida de la luna, la encontró. Jan estaba atada contra el tronco de un árbol enorme, la piel desgarrada por las cuerdas que le mordían las muñecas, la ropa manchada de tierra y sangre. Su cabeza caía hacia adelante, pero al escuchar el crujido leve de sus pasos, levantó los ojos y lo reconoció. Chuck. Su voz era apenas un hilo, quebrada por el dolor y el cansancio. Él se arrodilló a su lado de inmediato, sacó el cuchillo, y en cuestión de segundos las sogas cedieron ante el filo. Jean se desplomó hacia adelante, pero él la sostuvo con firmeza, acomodándola con cuidado contra el tronco para que pudiera respirar con más libertad. Sus manos recorrieron sus brazos y costillas con la precisión de un médico improvisado, evaluando heridas, midiendo la gravedad de los golpes. Ella estaba magullada, con moretones que se extendían por su piel, pero seguía consciente. Eso bastaba para encender en él una calma fría. «Estoy aquí», dijo con voz baja, tan serena que parecía contener todo el peso de la realidad. «Te tengo». Jan intentó sonreír, aunque sus labios partidos apenas lo permitían. Sabía que vendrías. Él le ofreció agua de su cantimplora y la ayudó a beber pequeños sorbos. Luego le acarició el cabello con la suavidad de quien sostiene algo irreemplazable. Pero la calma duró poco. El eco de motores regresó, esta vez más cerca, más fuerte. Los perros de hierro volvían, quizá para comprobar su obra o para continuar con su crueldad. Los ojos de Jean se abrieron con temor renovado. «¡Vuelven!», susurró con voz temblorosa. Chuck se levantó despacio, sin apartar la mirada de ella. La acomodó en la sombra del árbol, protegiéndola con el mismo cuidado con que un soldado cubre a un herido en plena batalla. «No te muevas. Pase lo que pase, quédate aquí». Ella asintió, aunque las lágrimas brillaban en sus ojos. Sabía lo que significaban esas palabras. Sabía que él estaba a punto de convertirse en algo más que un esposo. Sería un muro, un arma, un juez. Los motores rugieron más cerca. Se escuchaban voces, risas, el tintineo de cadenas. La oscuridad del bosque se iluminó con faros que atravesaban las ramas y revelaban figuras humanas aproximándose con confianza. 3 de ellos entraron al claro, cargando botellas y armas improvisadas, riéndose como si la violencia fuera un simple juego nocturno. El primero se detuvo al ver las sogas cortadas que colgaban del árbol. «¡Qué demonios!», empezó a decir. No alcanzó a terminar la frase. Chuck salió de entre las sombras, moviéndose con una rapidez que parecía irreal. Un giro preciso de su pierna derribó al primero, que cayó de bruces con la cara contra la tierra. Antes de que el segundo pudiera reaccionar, Chuck atrapó la cadena que blandía y la torció con tal fuerza que el hombre soltó un alarido antes de ser estrellado contra el tronco. El tercero sacó un cuchillo, los ojos brillando de adrenalina, pero Chuck interceptó el ataque con un golpe al antebrazo y en una serie de movimientos lo redujo, dejándolo de rodillas en el suelo antes de atarlo con bridas. Todo ocurrió en menos de un minuto. Jean, desde la sombra del árbol, miraba con asombro y alivio, su corazón latiendo con fuerza. Él regresó junto a ella, se agachó y volvió a tomarle la mano. «Estás a salvo», le aseguró, aunque ambos sabían que solo era un respiro. Jan trató de hablar, pero la voz se le quebró. Chuck desvió la atención hacia uno de los hombres caídos. En su mano brillaba un anillo grueso, de metal dorado, grabado con un escudo familiar. Chuck lo arrancó y lo sostuvo bajo la luz. Reconoció el símbolo. Era un emblema de la oficina del sheriff. Su expresión se endureció más aún. «Esto no es solo una pandilla», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. «Tienen apoyo dentro del pueblo». Jane lo miró con horror y comprensión al mismo tiempo. No eran lobos solitarios, sino parte de un engranaje más grande. «Querían darme un mensaje», susurró con dolor. Chuck cerró el puño alrededor del anillo. «Entonces enviaremos el nuestro».
El rugido distante de más motores se alzó en la noche, señal de que no habían terminado. Chuck se levantó despacio, su silueta erguida y firme contra la claridad de la luna. Sabía que lo que venía sería peor, más numeroso, más salvaje, pero también sabía que no retrocedería. Había encontrado a Jim viva, y eso era lo único que necesitaba para resistir cualquier tormenta. La noche se preparaba para un enfrentamiento mayor, y el bosque, con su silencio expectante, parecía contener la respiración. El claro estaba cargado de un silencio extraño después de que Chuck redujera a los 3 hombres que habían regresado a burlarse de la indefensa mujer que creían haber dejado a su merced. El aire olía a tierra removida y a sudor, mezclado con el humo que aún flotaba de las motocicletas que ellos habían abandonado. Jen, recostada contra las raíces del árbol, respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba en un ritmo irregular, pero sus ojos se mantenían fijos en la figura de su esposo. La veía moverse con esa calma que le era tan propia, como si cada gesto estuviera pensado de antemano, como si el peligro en realidad no pudiera afectarlo. Y sin embargo, ella sabía que la calma de Chuck no era indiferencia. Era concentración absoluta, la transformación de la rabia en una fuerza controlada. Él se inclinó un instante hacia ella para cerciorarse de que estaba consciente. Sus dedos rozaron su mejilla herida con una ternura breve, casi imperceptible, y enseguida volvió a erguirse. Los 3 hombres estaban tendidos en el suelo. Uno inconsciente con la nariz rota, otro gimiendo con el hombro dislocado, y el tercero maniatado, inmóvil, lanzándole miradas cargadas de odio y de miedo al mismo tiempo. Chuck los observó con frialdad, como si fueran piezas en un tablero que ya habían perdido su utilidad. Fue entonces cuando reparó en el anillo, en ese símbolo inconfundible de la oficina del sheriff, que guardó en su bolsillo con una expresión de acero. El rugido de motores volvió a escucharse a lo lejos, un coro áspero que se acercaba a través de los senderos como una tormenta de acero. Jean se estremeció, sus labios murmuraron un tembloroso «¿Vienen más?» y Chuck asintió con la serenidad de quien ya lo había previsto. La primera escaramuza había sido apenas un aviso. Ahora llegaba el verdadero peligro. «Quédate aquí, no te muevas», dijo con voz baja pero firme, y sus ojos la retuvieron en ese instante, asegurándose de que comprendiera. Ella tragó saliva, su rostro reflejaba miedo y al mismo tiempo un rastro de orgullo, porque sabía que su marido no temblaría. Asintió con un leve movimiento de cabeza, cerrando los ojos para reunir fuerzas y obedecer. Chuck se enderezó y caminó hacia el centro del claro, donde la luz de la luna bañaba el suelo con un resplandor casi plateado. Se convirtió en una silueta inmóvil, un centinela solitario, aguardando la llegada de la jauría. Los faros atravesaron los árboles con violencia, lanzando haces de luz que cortaban la oscuridad como cuchillas. 3 motocicletas aparecieron primero, derrapando sobre la tierra húmeda, y sus conductores descendieron con un estrépito de cadenas y botas. Venían confiados, convencidos de que encontrarían a Jean indefensa o a un intruso que podrían aplastar con facilidad. Pero cuando vieron a Chuck, solo, erguido frente a ellos, se produjo un instante de desconcierto. «Así que tú eres el héroe», dijo uno, balanceando una cadena en el aire. «El que cree que puede arrebatarnos lo que es nuestro». Chuck no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier amenaza. Dio un paso adelante y los 3 hombres se tensaron. El primero cargó, lanzando un golpe descendente con la cadena, pero Chuck se deslizó hacia un lado con la fluidez de alguien que dominaba cada movimiento de su cuerpo. Su brazo atrapó la muñeca del atacante, giró con fuerza y en un segundo, el hombre gritó al sentir cómo su articulación cedía. Lo lanzó contra el suelo con un golpe seco y el crujido de la respiración cortada llenó el aire. El segundo intentó sorprenderlo con un cuchillo de hoja brillante que reflejaba la luna. Corrió hacia él con una torpeza impulsada por la ira. Chuck esperó el momento justo, bloqueó el brazo con su antebrazo y descargó un golpe preciso en el plexo solar. El hombre se dobló como un muñeco de trapo y cayó de rodillas, sin aliento. El tercero vaciló apenas un instante, pero la vacilación fue su condena. Chuck lo interceptó antes de que pudiera alzar el bate que llevaba en las manos. Le aplicó 3 golpes consecutivos. Un codazo en la mandíbula, un rodillazo en el estómago
y finalmente un barrido de pierna que lo hizo desplomarse de espaldas. Antes de que alcanzara a recuperar el aliento, lo inmovilizó con las bridas que llevaba en el cinturón. Todo había terminado en menos de un minuto. Jean lo miraba con asombro, sintiendo que cada segundo que pasaba junto a él era un recordatorio de la diferencia entre un hombre común y aquel al que llamaban su esposo. Sus propios dolores parecían menos importantes mientras lo veía moverse con tanta precisión. Chuck volvió a su lado, se arrodilló y le ofreció otra vez un poco de agua. Ella bebió con dificultad y lo observó con los ojos humedecidos. «No puedes con todos», susurró con voz ronca, cargada de angustia. «Ellos no se detendrán». Él sostuvo su mano un instante, transmitiéndole toda la calma que podía condensar en un solo gesto. «He enfrentado peores», respondió con convicción, «y siempre vuelvo». Jean asintió en silencio, sin la fuerza para discutir. En lo más hondo de su pecho, sabía que lo que decía no era arrogancia, era verdad. El claro volvió a hundirse en un silencio denso, apenas interrumpido por los gemidos de los hombres derrotados en el suelo. El bosque parecía contener el aliento, como si supiera que lo peor estaba por venir. A lo lejos se oía ya otro rugido de motores, más numeroso, más ensordecedor, como si la noche entera se preparara para un juicio inminente. Chuck se puso de pie y observó hacia el sendero por el que vendrían. El primer enfrentamiento había terminado, y lo había hecho con una victoria aplastante. Pero aquello no era más que el preludio. Los perros de hierro regresarían en masa, con más furia, con más armas, con la seguridad de que su dominio no podía ser desafiado. Chuck lo sabía, y sin embargo, en su rostro no había rastro de miedo. Solo la calma inmutable del hombre que se prepara para enfrentar una tormenta de frente. Jean, aún recostada contra el árbol, lo miraba como si lo viera por primera vez, como si comprendiera en ese instante que su marido no solo era el hombre con el que había compartido su vida, sino la muralla que podía contener la violencia misma. Y al pensarlo, por primera vez en muchas horas, sintió que la esperanza era posible. La noche seguía avanzando, los pasos del destino resonaban con cada motor que se acercaba, y el bosque entero se transformaba en el escenario de una batalla inevitable. Chuck apretó los puños, listo para lo que viniera. El primer enfrentamiento había dejado un mensaje claro. No iba a retroceder. El silencio que siguió al enfrentamiento fue engañoso. El claro parecía inmóvil, con los hombres caídos gimiendo en la tierra y Jean respirando con dificultad en la sombra del árbol. Pero Chuck sabía que aquella calma era solo el filo de un cuchillo antes del corte. Lo peor estaba por venir. La vibración profunda de más motores retumbaba ya en la distancia. Un eco creciente que se multiplicaba entre los troncos, como si la noche entera se llenara de un rugido metálico. El bosque, que minutos antes había sido testigo de la humillación y la violencia, ahora aguardaba expectante, convertido en escenario de un ajuste de cuentas. Jean se removió, intentando enderezarse a pesar de las heridas que marcaban su cuerpo. La mirada fija en su esposo era mezcla de temor y de orgullo. Sabía que había vencido a los primeros hombres con una facilidad que rozaba lo imposible, pero también comprendía que la marea que se aproximaba era más grande. Trató de hablar, pero su voz apenas salió en un hilo. «Chuck, no puedes enfrentarlos a todos». Él volvió la cabeza hacia ella y, sin necesidad de palabras, la obligó a guardar silencio. Su mirada transmitía lo que su boca no pronunció. Lo haría, y lo haría porque no existía otra opción. Luego se inclinó hacia ella. La acomodó con cuidado detrás de las raíces del árbol, en un lugar donde la sombra era más densa y podía cubrirla. Le puso la mano sobre el hombro, firme, como un ancla que la mantenía atada a la seguridad en medio de la tormenta. «No salgas hasta que yo te lo diga. Pase lo que pase. Quédate aquí», le ordenó en voz baja, pero con esa firmeza que no admitía discusión. Ella lo miró con los ojos empañados, queriendo suplicar que no se expusiera, que buscara otra salida. Pero sabía que era inútil. Asintió con un leve movimiento, aceptando que lo único que podía hacer era confiar. El rugido se acercó hasta convertirse en un estruendo que hacía vibrar el suelo. De entre la oscuridad surgieron una docena de motocicletas, faros encendidos que desgarraron la penumbra y bañaron el claro con un resplandor agresivo. Los perros de hierro entraron en formación,
rodeando el espacio con sus máquinas y levantando una nube de polvo. Sus chaquetas de cuero reflejaban la luz de los faros. Sus rostros tensos mezclaban sonrisas crueles con miradas de desafío. Al frente, descendiendo de la moto más imponente, apareció un hombre corpulento, de barba gris y ojos como cuchillas. Era el líder, el alfa de la manada, aquel cuyo nombre resonaba en susurros en el pueblo como un fantasma que nadie quería nombrar. Se adelantó unos pasos, escupió al suelo y fijó su mirada en Chuck. Así que tú eres el fantasma del que hablan. El hombre que se atreve a humillar a mis muchachos, dijo con voz ronca, arrastrando cada palabra como si masticara hierro. Chuck permaneció inmóvil en el centro del claro. Su figura se alzaba recta, bañada por la luz de la luna y los faros. No necesitó elevar la voz para que sus palabras fueran escuchadas por todos. No soy un fantasma, soy un hombre defendiendo a su esposa. Las risas estallaron entre los motoristas, un coro de burla que pretendía sofocar el peso de aquellas palabras. El líder alzó las manos pidiendo silencio. Tu mujer es solo un ejemplo. Las mujeres de este pueblo tienen que saber cuál es su lugar. Tú crees que has logrado algo venciendo a unos cuantos borrachos, pero ahora te enfrentarás a todos. Chuck no se movió, no parpadeó siquiera. El miedo terminó esta noche. Las carcajadas crecieron otra vez, aunque no todas eran tan firmes como antes. Más de uno recordaba a los 3 compañeros que no habían regresado. Sin embargo, el líder no vaciló. ¡A por él!, rugió, y la jauría se desató. Los hombres corrieron hacia Chuck armados con cadenas, bates y cuchillos. El suelo temblaba bajo las botas, y el aire se llenó de gritos y de furia. Jan, escondida tras el árbol, sintió que el corazón se le detenía. Quiso gritar, pero se tapó la boca con la mano, sabiendo que no podía distraerlo. Chuck esperó hasta el último instante, y entonces se movió. El primero en llegar blandía un bate, pero Chuck esquivó el golpe con un giro fluido y descargó una patada que se estrelló contra su rodilla. El crujido del hueso roto fue seguido por un alarido de dolor. El hombre cayó, rodando en la tierra. Otro se abalanzó con un cuchillo, la hoja destellando en la oscuridad. Pero Chuck atrapó su muñeca, la torció y lo lanzó contra su compañero con un movimiento seco. Ambos rodaron por el suelo como muñecos de trapo. Los ataques se sucedían uno tras otro. Un golpe de cadena fue bloqueado con el antebrazo, seguido por un codazo que partió la nariz del atacante. Otro intentó sujetarlo por la espalda, pero Chuck lo levantó y lo estrelló contra el suelo con una llave rápida, dejándolo sin aire. Movía su cuerpo como si fuera parte de un río, fluyendo de un golpe a otro, cada acción perfectamente medida, sin desperdiciar un solo movimiento. Jean apenas podía seguir la danza de violencia. Veía cómo su marido parecía multiplicarse, cómo cada enemigo caía antes de poder siquiera entender qué había ocurrido. La tierra se levantaba en polvo, iluminada por los faros de las motocicletas, creando un escenario casi irreal, como si el bosque mismo hubiera despertado para presenciar un duelo mítico. El líder observaba con furia contenida cómo sus hombres caían uno tras otro. Rugió una maldición, sacó un cuchillo largo de su cinturón y avanzó hacia Chuck. «¡Basta de juegos!», bramó, cargando con todo su peso. El choque fue brutal. El cuchillo cortó el aire, pero Chuck desvió el brazo, bloqueó con el antebrazo y respondió con un golpe en las costillas. El líder gruñó, contraatacó con una embestida, y ambos rodaron por el suelo en una lucha de fuerza pura. La hoja del cuchillo brillaba peligrosamente cerca, pero Chuck la desvió una vez más, con la precisión de alguien que había enfrentado armas incontables. Finalmente, con un movimiento seco, hizo que el arma volara de la mano del líder y se clavara en la corteza del árbol, vibrando a pocos metros de donde Jen estaba escondida. El líder, jadeante, cayó de rodillas, intentando recuperar el aliento. Chuck lo rodeó, lo levantó por la chaqueta y lo arrojó al suelo frente a sus propios hombres. El silencio cayó de golpe. Nadie se movió. Las respiraciones agitadas y los gemidos de los derrotados llenaban el claro. Mientras Chuck permanecía erguido, apenas sudoroso, como si la batalla no lo hubiera agotado. Su voz se alzó entonces, grave, firme,
y retumbó en los oídos de todos. Vuestra época de sembrar miedo terminó. Si vuelven a tocar a una mujer, a una familia, a cualquiera en este pueblo, no habrá lugar donde puedan esconderse de mí. La amenaza no fue un grito, no necesitó serlo. Fue una sentencia. El líder, abatido, no pudo levantar la mirada. Sus hombres lo observaban, algunos con rabia, otros con temor evidente. Poco a poco comenzaron a retroceder, a recoger a los heridos, a montar de nuevo en sus motocicletas. El rugido de los motores volvió a llenar el aire, pero esta vez no era un canto de dominio, sino un aullido de derrota. Uno a uno, se internaron en el bosque, arrastrando su vergüenza. Jean salió tambaleándose de su escondite, sosteniéndose en el tronco. Caminó hasta Chuck, que se acercó de inmediato para sostenerla con cuidado. Ella apoyó la cabeza en su hombro, dejando que la fuerza de él la sostuviera. ¿Se ha acabado?, preguntó con voz temblorosa. Chuck miró el sendero por donde las luces rojas se apagaban en la distancia. Su expresión era dura, aunque en su mano la sujetaba con ternura. No todavía. Solo terminará cuando el pueblo crea que puede vivir sin miedo. Jean lo miró, comprendiendo que lo que había ocurrido esa noche era apenas el comienzo de algo más grande. La batalla bajo el árbol no solo había salvado su vida, había encendido una chispa en la oscuridad. El bosque volvió a quedar en silencio. El árbol, testigo de la humillación y de la redención, se alzaba sobre ellos con su corteza herida. Bajo sus ramas, Chuck y Jen respiraban juntos, sabiendo que habían sobrevivido a la tormenta, pero que el verdadero cambio apenas estaba empezando. La tierra aún estaba revuelta bajo el árbol cuando los motores se apagaron en la distancia. El silencio volvió a apoderarse del bosque, pero no era el mismo de antes. No era el silencio cómplice que había acompañado las humillaciones y el miedo, sino uno distinto, lleno de expectación, de respiraciones agitadas, de la certeza de que algo había cambiado para siempre. Jan, todavía temblando, apoyó la cabeza en el hombro de Chuck. El contacto de su piel cálida contra la suya le devolvió una parte de la fuerza que creía perdida. Él la sostuvo con firmeza, como si temiera que al soltarla pudiera desvanecerse en la oscuridad. Caminaron despacio hacia la carretera. Jen avanzaba con pasos cortos y doloridos, y cada tanto soltaba un gemido ahogado cuando las costillas maltratadas le recordaban los golpes recibidos. Chuck ajustaba su ritmo al de ella, sin mostrar impaciencia, como si cada segundo invertido en su lentitud fuera un acto de respeto. No había prisa ahora, al menos no por escapar. La amenaza inmediata se había retirado, y en ese compás de quietud, lo importante era que Jean volviera a sentir que no estaba sola. Al llegar al borde del bosque, las primeras luces del pueblo brillaban en la distancia. El camino parecía más largo de lo habitual, como si la noche se resistiera a soltarles de sus garras. Sin embargo, al entrar en las calles desiertas, la sensación de desvelo comenzó a cambiar. En las casas, detrás de las cortinas cerradas, los vecinos habían escuchado el rugido de los motores, los gritos, los ecos de una pelea que había retumbado más allá de los árboles. Uno a uno comenzaron a salir de la penumbra. Puertas entreabiertas, pasos vacilantes, miradas cautelosas que se asomaban primero con recelo y luego con incredulidad. Cuando reconocieron a Jen, apoyada en el brazo de su esposo, una exclamación ahogada recorrió el grupo de los primeros que se atrevieron a acercarse. La mujer estaba golpeada, la ropa manchada y el rostro cubierto de moretones, pero estaba viva, y junto a ella estaba Chuck, erguido, con una calma que irradiaba una seguridad que hacía mucho no conocían. La señora Carver, la dueña del pequeño restaurante del pueblo, fue la primera en correr hacia ellos, con el delantal aún atado a la cintura y lágrimas contenidas en los ojos. «Dios mío, niña, ¿qué te han hecho?», exclamó, tomando la mano de Jean con un cuidado reverente. Jean respiró hondo y enderezó la espalda tanto como pudo, aunque cada músculo le suplicaba descanso. «Intentaron quebrarme», respondió con voz débil pero firme. «Pero Chuck vino. Chuck los detuvo». Las palabras se extendieron entre los curiosos como el fuego sobre pasto seco. Los murmullos crecieron en intensidad. «¿Los detuvo? Él solo. Ya no volverán». El joven dependiente de la gasolinera,
que todavía llevaba el ojo morado de una paliza reciente, se adelantó con una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Se han ido? ¿De verdad los echó? Chuck lo miró, y con esa sobriedad que era parte de su esencia, respondió, se irán por ahora, y si regresan, sabrán lo que les espera. El muchacho bajó la cabeza y apretó los labios, como si en esas pocas palabras hubiera encontrado la respuesta que durante meses había buscado en vano. La multitud crecía. Los vecinos salían con linternas, con velas, con lo que tenían a mano. No se reunían desde hacía mucho en la calle, y hacerlo esa noche tenía un peso simbólico mayor del que ellos mismos alcanzaban a comprender. Jean fue conducida hasta la clínica, donde el viejo doctor la examinó bajo la luz mortecina de una lámpara. Se oían conversaciones agitadas afuera, el rumor de la gente que volvía a hablar en voz alta después de tanto tiempo de susurros temerosos. Ella cerró los ojos mientras el médico atendía sus heridas, y por primera vez en horas no sintió que la oscuridad se la tragaba. El amanecer llegó con un resplandor dorado, pintando las fachadas de las casas con tonos cálidos. Jean despertó en una camilla, con la sensación de que el mundo había cambiado en una sola noche. Al asomarse por la ventana, vio lo que sus ojos apenas podían creer. Decenas de vecinos se habían congregado en la calle principal. Algunos llevaban herramientas, otros llevaban cestas de comida, y muchos simplemente estaban allí, de pie, compartiendo una determinación que nunca había existido bajo la sombra de los perros de hierro. Chuck la ayudó a salir al exterior. El murmullo se apagó cuando aparecieron. Todas las miradas se clavaron en ellos, y un silencio reverente llenó la calle. Fue entonces cuando una niña de cabello desordenado se abrió paso entre los adultos. Corrió hacia Jean y le entregó una pequeña flor silvestre que había recogido del borde del camino. «Eres valiente», dijo con voz infantil pero firme. Jean sintió que la garganta se le cerraba. Apretó la flor contra su pecho y acarició el cabello de la niña, que corrió de nuevo hacia su madre. Esa flor, frágil y sencilla, significaba más que cualquier medalla o reconocimiento. Era la prueba de que incluso los más pequeños habían percibido el cambio. La multitud, guiada por un impulso común, siguió a Chuck y a Jean de regreso al bosque. Querían ver con sus propios ojos el lugar donde la violencia había intentado imponer su ley. Cuando llegaron al claro, encontraron el árbol aún marcado por las cuerdas y la sangre seca en la corteza. El cuchillo que Chuck había arrojado aún estaba incrustado en el tronco, vibrando como un recordatorio. Nadie habló durante un largo minuto. El silencio era pesado, pero no de miedo. Era de respeto. Jean dio un paso adelante. Sus piernas todavía temblaban, pero su voz, aunque rota, se elevó lo suficiente para alcanzar a todos. Ellos quisieron que este lugar fuera un símbolo de vergüenza, de sumisión. Pero no lo será. Este árbol será recordado como el sitio donde dejamos de tener miedo. Los murmullos de aprobación comenzaron a crecer, primero tímidos, luego más firmes. Chuck se acercó al tronco, arrancó el cuchillo y lo arrojó con fuerza al suelo, donde se clavó en la tierra. «Esto termina aquí», dijo con solemnidad. «No más cadenas, no más silencio». Alguien se adelantó con una piedra grande y la colocó al pie del árbol. Otro lo imitó, y en pocos minutos una pila de piedras comenzó a formarse, improvisado altar de resistencia. Mujeres ataron cintas de colores en las ramas más bajas, que ondeaban suavemente con la brisa matinal. Hombres jóvenes que antes habían temido rebelarse, juraron en voz alta que no volverían a agachar la cabeza. El claro, escenario de humillación horas antes, se transformaba ahora en un santuario de dignidad. Jean se apoyó en Chuck, agotada pero erguida. Sus ojos recorrieron los rostros iluminados por una esperanza nueva. «¿Crees que volverán?», preguntó en voz baja, casi como un secreto compartido solo entre ellos. «Quizá», respondió él con franqueza, «pero ahora saben que este pueblo ya no les teme, y sin miedo no tienen poder». Ella sonrió débilmente, aferrada a la certeza de que esas palabras eran verdad. Mientras la multitud trabajaba en silencio, colocando más piedras y lazos, Jean sintió que algo dentro de ella sanaba más rápido que sus heridas físicas. No era solo supervivencia lo que habían conseguido esa noche. Era un renacimiento. Cuando el sol estuvo alto, la gente comenzó a dispersarse, pero ya no con la prisa de quienes huyen de la amenaza. Sus pasos eran firmes, sus voces claras.
El pueblo regresaba a la vida. Jean y Chuck permanecieron unos minutos más bajo el árbol, observando la pila de piedras y las cintas ondeantes. No necesitaban hablar. Sabían que esa imagen quedaría grabada en la memoria de todos. Tomados de la mano, emprendieron el regreso al pueblo. Y detrás de ellos, como si una fuerza invisible los arrastrara, caminaba la comunidad entera, ya no dividida por el miedo, sino unida por la promesa de resistir. El árbol quedaba atrás, pero su sombra había cambiado. Ya no era un lugar de sufrimiento, sino el símbolo de un pueblo que había encontrado su valor. La historia del árbol del bosque sería contada en adelante, no como el sitio donde Jean fue atada para ser doblegada, sino como el lugar donde ella y su esposo transformaron la humillación en fuerza y el miedo en esperanza. Y cada vez que se relatara, las voces dirían lo mismo, que no fue un ejército el que liberó al pueblo, sino un hombre y una mujer que se negaron a inclinar la cabeza, y que su coraje encendió una llama que nadie pudo apagar. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Mira también los otros videos con más relatos sorprendentes. Y no olvides compartir este video con tus amigos, para que ellos también descubran el final.